Buenos días, Emea. No sé si lo has comentado, pero ¿qué te parece lo de Diego? Ahora vamos a hablar de eso, José. Ahora me voy a ir a Sevilla. En cuanto Fran Campos entre en el directo, me voy a ir a Sevilla para hablar del aterrizaje de Diego Alonso en el Sevilla, que es una de las pocas noticias propiamente dichas que tenemos. Míralo, ahí está el bueno de Fran Campos en un parque en Sevilla, sentadito para hablar 10 minutitos con nosotros, porque además es que creo que la presentación es a las 11:30, si no me falla la cabeza. Espera, ¿nos vamos a ir a Sevilla? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora. Se te ve bien, ¿eh? No es culpa tuya. Dime que la conexión va bien, Miguel Pues Ángel. bueno, y se te ve guapo, pues se te ve guapo. Fran Campos, ¿cómo estás? Bienvenido a la Romaneta. ¿Qué tal? Muy buenas, querido Miguel Ángel. Qué placer siempre entrar aquí, ¿eh? Ya me cambia el día en cuanto entra aquí contigo. Oye, ¿estás cerca del Sánchez Pizjuán? Pues cerquita, sí, porque de la tele hay aproximadamente 25 minutos, media hora en coche, depende del tráfico, y ya, pues, como ves, preparado porque salgo para allá en breve. Es a las 11:30. 11:30, La ¿no? presentación de Diego Alonso como entrenador del Sevilla, y también, ojo, porque va a estar acompañado de Pepe Castro y Víctor Horta, como es habitual, pero hoy más si cabe es interesante escuchar tanto al presidente como al director deportivo. Hoy van a presentar a Diego Alonso, en España más conocido como futbolista que como entrenador. Jugó en el Valencia, jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el Murcia, ha tenido también experiencia como director técnico en Sudamérica y en Norteamérica. ¿Cuánto sorprendió la noticia en Sevilla, en la parte sevillista de Sevilla, cuando apareció y se puso encima de la mesa el nombre de Diego Alonso? Porque yo creo que no lo esperaban ni Dios esto. No. Miguel Ángel, Diego Alonso no apareció ni en las quinielas. Claro. Eso te lo digo de entrada. Fíjate que no ha sido tanta sorpresa porque en el sentido de que no había un nombre que estuviera claro, ¿sabes? Ni un perfil que estuviera claro que fuera el escogido por el Sevilla. ¿Sabes? Que se hablaba de nombre Marcelino, que era una opción importante, se habló de Raúl, se habló de Iraola, al que se quiso, pero fíjate que en todas estas opciones, Raúl en el Castilla, independientemente de que fuera más difícil sacarlo o no, tampoco es un entrenador que fuera a convencer a un Sevilla que ya es exigente de por sí, a una afición que ya es exigente de por sí con el tema del entrenador, pero tampoco encajaba en un perfil. No había un aliciente por el que traer a Raúl. Iraola, había un aliciente en verano, un entrenador joven con un nuevo proyecto, pero traértelo ahora en esta situación tan extraña, además con contrato en Inglaterra, aunque se presuponía que podía acabarse pronto, tampoco convencía. Y Marcelino, que yo creo que era la opción que digamos, de lo que conocemos todos, era la que más encajaba. Yo creo que un poco los que estamos cercanos al club éramos conscientes de que Marcelino iba a exigir. Y el Sevilla no está en una situación para que le exijan demasiado, ni en lo económico, ni en exigencias de plantilla, ¿sabes? Con lo cual, a mí me llegaba... Además, Marcelino, Fran, perdón, es un entrenador que cuando llega a los equipos le gusta tener peso en confección de plantilla, en este tipo de cosas, y ahora el Sevilla, que se está reestructurando desde lo deportivo con Víctor Horta, pues es un entrenador desde ese punto de vista en ocasiones incómodo, más allá del pasado, ¿no? Porque Marcelino ya tiene un pasado en Sevilla y el recuerdo es el que es, aunque en Sevilla, y Monchi siempre lo ha dicho, que la etapa de Marcelino en Sevilla no funcionó bien, más por culpa del club que por culpa del entrenador. Pero bueno, estos son otros temas. Sí. No, yo tenía la sensación de que Marcelino podía encajar, como tú dices, tenía sus connotaciones negativas por ese pasado y porque no funcionó bien la primera vez, pero también había una corriente que bueno, esa idea de que Marcelino ha terminado saliendo de los últimos clubes, pero más por condicionantes externos que porque él lo hubiera hecho más, ¿no? Con lo cual era una opción que encajaba, pero como tú bien dices, yo creo que todos éramos conscientes de que él iba a exigir unas cosas que el Sevilla ahora mismo, ya sea por motivos económicos. Que Miguel Ángel, el Sevilla, ¿cuánto ha pagado de finiquitos en entrenadores en el último año? Es que es una locura. Entonces, bueno, es que Diego Alonso, lo comentaba ayer con Axel Torres aquí en el directo, Diego Alonso es el cuarto entrenador del Sevilla en un año, que yo creo que habla más del club, de la estructura del club, que no de los entrenadores. Totalmente. Fíjate que había, en este último año, los que estamos aquí lo hemos vivido muy de cerca, fíjate que había un, ¿cómo te diría? No un desgobierno, ¿no? Pero
pero una locura alrededor del club en lo que se refiere al gobierno del club, ya lo sabes, con Del Nido, que por cierto ahora ha pedido otra junta extraordinaria para derrocar al Consejo con ese pacto, con esos temas burocráticos ahí que no terminamos muy bien de conocer hasta qué punto llegan, ¿no? En las decisiones en el Sevilla, es decir, quién manda en el Sevilla realmente o cuándo se puede acceder a la presidencia del Sevilla. Todo ese tema tan complicado. Yo creo que eso todos sabíamos que estaba ahí de hace tiempo, pero hasta ahora, hasta que Lopetegui empieza a caer, no le afecta al equipo. Yo estoy contigo, yo creo que eso refleja el descontrol y la situación tan rocambolesca que hay alrededor del Sevilla y sumando. Pero volviendo a lo de Diego Alonso, ya te digo, unas horas antes, 7 o 8 horas antes de que se anunciara, nadie sabía el nombre, a mí me llegaba ya que iba a ser una decisión exclusiva de Víctor Horta, que era el hombre que Víctor O sea, Horta al final la decisión ha sido claro. puramente de Sí, Víctor Horta, porque había mucho run-run sobre el papel que podía tener Del Nido Junior y Pepe Castro, que fueron, por ejemplo, quienes optaron por Sampaoli hace un año. Efectivamente. Sí, por eso te decía, yo creo que en eso sí acierta al menos el Sevilla. El rendimiento de Diego Alonso, el acierto no es su nombre, lo va a marcar los resultados, lo sabemos ya perfectamente. Pero al menos que el director deportivo que viene a implantar una idea, su sello y su proyecto, sea el que tenga capacidad de decidir en el entrenador, ¿no? Entonces, a mí ya antes de que se nombrara Diego Alonso, me llegaba que iba a ser una decisión de Víctor Horta, que iba a ser un nombre que no se esperaba a nadie. Efectivamente se confirmó poco después, lo confirmaron los compañeros de relevo, que fueron los primeros que dieron el nombre, y después, evidentemente, teníamos todos claro que, bueno, ahora empieza un poco el Sevilla de Víctor Horta. Ha tenido que hacer una limpieza en una situación complicada. Y todavía le queda por limpiar a Víctor Horta. Efectivamente, yo creo que bastante cambió la película para el marrón que se encontró. Si alguien, perdona Fran, tuviese que hacer una caricatura de los primeros meses de Víctor Horta en Sevilla, debería ser la caricatura de un barrendero, con cariño esto para los barrenderos y para Víctor Horta, por supuesto, porque es que desde que ha llegado a la capital de Andalucía no ha hecho más que barrer. Sí, no, fíjate que se encontró una situación muy difícil, Miguel Ángel. Por eso te digo, y es más, hay que dejarlo claro, aunque Víctor Horta me decía que incluso en la última reunión con Mendilibar él defiende un poco al técnico vasco, es decir, él no era el primero que decía esto hay que cortarlo por los sanos, Mendilibar tiene que estar en la calle. Cuando llega Víctor Horta, Mendilibar no es su entrenador. O sea, no es el entrenador que hubiera cogido Víctor Horta para su proyecto. ¿Qué pasa? Que bueno, ya lo hemos hablado, Mendilibar prácticamente se renueva solo, esa falta de confianza del club ha pesado seguramente, ¿no? El poco tiempo que le han dejado de margen en este inicio de temporada, a pesar de que no ha sido bueno y que los resultados no acompañaban, eso está claro. Pero al final, bueno, ahora empieza el proyecto de Víctor Horta con un entrenador, como tú decías, al que no conocemos como entrenador como tal aquí en España, la última experiencia de la selección de Uruguay, que bueno, ya cada uno la puede calificar como quiera, buena la fase de clasificación. Fue mundial, son de dos caras. Ya después más, exactamente. Pero bueno, sí te digo que la sensación que a mí me quita la gente cuando hablas con la gente del Sevilla, incluso del propio club, es que evidentemente, aunque siguen las directrices de Horta y confían en su criterio, no es un perfil de entrenador que disguste. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, el Sevilla necesita ahora mismo savia nueva, un entrenador uruguayo, conoce el idioma, es muy importante, en el Sevilla le daban importancia a eso, conoce la liga, no como entrenador, pero sí como jugador, como te he comentado al principio, con lo cual cumple unos perfiles que le entran por el ojo al club. Yo creo que por eso en la terna de candidatos pues, se deciden al final por él, ¿no? Porque tiene a una característica que le gustan al club y es el hombre de Víctor Horta, pero claro, el Sevilla es una plaza difícil, Miguel Ángel, es una plaza difícil. Aunque yo creo, si me preguntas a mí personalmente, bueno, yo tengo buenas vibraciones. ¿Sí? Creo que un entrenador uruguayo, canchero, hace falta meterle al Sevilla, lo que le metía a Mendilibar, pero quizá con un tono un poco modernizado, si me permite llamarlo así, ¿no? Un entrenador además que está acostumbrado, bueno, la selección de Uruguay no es fácil, tiene jugadores de primer nivel, con lo cual yo creo que bueno, Diego Alonso es un melón por abrir, eso está clarísimo, pero tiene características o tiene cosas que a mí me hacen pensar que pueda encajar con el Sevilla, dicho lo cual, bueno, los resultados van a ser los que marquen y lo que los jugadores, que al final la plantilla del Sevilla está para unas cosas y no para donde está ahora mismo en la clasificación, hasta donde los jugadores les dé por entender su mensaje y por ir a muerte con lo que el nuevo entrenador diga, que dicho lo cual, ayer ya dejó claro en su primera entrevista con los medios del Sevilla que cuando uno llega a un sitio nuevo
la idea no es destruirlo todo y construirlo. No, es que sería una locura que quiera destruirlo todo porque además el fútbol no para. Este fin de semana no hay fútbol de primera, pero luego el próximo fin de semana sí que lo hay, y los 2 primeros partidos de Diego Alonso son de AUPA, porque son Madrid y Arsenal. Imagínate qué manera de aterrizar. Esto sí que es puerta grande o enfermería, querido Fran Campos. O sea, llegas a entrenar al Sevilla, Madrid y Arsenal. Placa, imagínate. Es que fíjate si la situación es difícil, Miguel, que es hasta en eso. O sea, es decir, llegas y no tienes ni un partido de margen claro. Y ahora, tú imagínate. A ver, yo creo que el Sevilla siempre compite, y más en casa. Y creo que al final, con lo que te insufla un nuevo entrenador, salvo casos excepcionales, siempre el equipo da un plus, ¿no? Eso lo sabemos. Muchas veces hablamos del efecto ese de entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? No creo que ocurra en estos casos, o parece muy difícil, por los 2 Miuras que hay enfrente. Pero desde luego, si sale mal, como tú dices, que es una posibilidad, tú imagínate, te metes una goleada o das una imagen pésima con el Madrid, con el Arsenal, y ya vas arrastrando eso, por no decirte la presión que tienes en Champions, porque como no salga salga bien, es lo que te encuentras, ¿no? Con lo cual, ya iría, si caes con el Arsenal, imagínate el drama como es. O sea, prácticamente tú cuando con el Madrid te juegas imagen, pero es que con el Arsenal prácticamente te estás jugando seguir o no en la Champions, con lo que eso conlleva económica y deportivamente. 2 cosas para acabar, Fran, que te tienes que ir al Sánchez Pizjuán. Es en el Sánchez Pizjuán, ¿no? La presentación. Sí, correcto. Vale, la sala de prensa Maestro Araujo. 1. Ayer Mendilibar se despidió del Sevilla. Me parece que ha habido pocas destituciones, sobre todo en este fútbol ya de los últimos tiempos, tan moderno, tan negocio, que hayan sentado tan mal en la gente, ¿no? Sentado mal en el sentido de que todo el mundo tiene la sensación que Mendilibar se va, que probablemente había motivos para que no siguiese, pero coño, que se va un buen tío, que se va un tío de fútbol que además con lo que ha conseguido en el Sevilla. Sí, es un sabor agridulce, Miguel Ángel, porque es verdad que la mayoría de la afición, yo creo que estaba por la labor, se pensaba con la cabeza de que Mendilibar tenía que salir porque el equipo no funcionaba, y es verdad que no le estaba sacando rendimiento a la plantilla que tenía. Yo creo sí, además yo creo que el desplante el otro día de Fernando y demás ya fue un poco como decir, vaya, Mendilibar que daba la sensación que tenía el vestuario controlado y de su lado. Si ha perdido el vestuario, malamente, que dice Rosalía. Fíjate, Miguel Ángel, que por apuntar en eso, ha habido mucho debate aquí, incluso en mi programa el lunes, en todos los foros, porque estaban los que apoyaban, y fueron la mayoría, yo creo, cuando Fernando sale, que defienden que no se le puede hacer eso a un jugador como Fernando, que vaya error de Mendilibar, que es una falta de respeto. Yo estoy en el lado contrario, es decir, yo creo que Fernando es un jugador prácticamente ejemplar, siempre, en todos sus equipos, y un jugador de esos que siempre tiendes a pensar bien de él porque es intachable. Yo creo que se equivoca echándole la grada y matando a Mendilibar el último día, por mucho que a ti te moleste como futbolista y como peso pesa en el vestuario que te cambie en el minuto 36. Yo creo que él debía haber intuido que Mendilibar no lo estaba señalando él, como dijo en rueda de prensa, ¿no? Te puede parecer una torpeza o no lo de Mendilibar, cambiar a Fernando, pero yo creo que el entrenador tiene que tener la potestad de cambiar a quien quiera cuando crea conveniente, y más si el equipo se estaba desangrando como se estaba desangrando, que por cierto después cambió el partido, por lo cual a mí me dejó especialmente mal esa última escena, ¿no? con Fernando. No me cabe duda que después lo arreglaría, porque Fernando es un gran tipo y seguro que ya después se entendería. Y como tú decías, yo creo que el sabor agridulce en la gente. La cabeza te decía que había que echar a Mendilibar, el corazón te dice que Mendilibar vino aquí con la máxima humildad, en el momento más complicado, cuando nadie quería venir al Sevilla, cuando el Sevilla, estaba en una situación, yo creo, critiquísima. Claro, mucho más complicada incluso, Miguel Ángel, de lo que se dijo, y ya se dijo que era complicada, porque hemos visto a muchos equipos, estaba coqueteando con el descenso, hemos visto a muchos equipos grandes que dices tú, no, el Sevilla se salvará en los últimos 10 partidos. Bueno, hemos visto muchos equipos que han acabado cayendo en una temporada de esa ciega en la que prácticamente no salía nada, con el desastre que fue lo de San Paoli, con ese inicio tremendo con Lopetegui, y cuando caes económicamente ya sabes tú lo que significa eso. Eso para el club puede ser la puntilla, con lo cual salva deportivamente al Sevilla en Liga y lo salva económicamente
consiguiendo lo que nadie pensaba en el Sevilla, o sea, el milagro de la 7ª Europa League. Con lo cual yo creo que Mendilibar siempre tendrá un gran recuerdo en la afición del Sevilla, y ahora ese sentimiento, pues bueno, de pena de que se va un buen tipo, como tú decías, porque no se puede describir de una manera mejor. Sí es verdad que deportivamente parece que el equipo necesita un cambio. Va a ser muy interesante escuchar a las 11:30 la rueda de prensa de Pepe Castro, de Víctor Horta y evidentemente de Diego Alonso, porque tienen que dar todos muchas explicaciones. Presidencia, dirección deportiva y el nuevo entrenador. Y antes de que te vayas, te quiero preguntar, te quiero tirar un nombre encima de la mesa que no tiene nada que ver con el Sevilla, sino con el Real Betis Balompié. Te aprovecho ya, abuso de ti. Ayer el compañero Mateo Moreto, de relevo, dijo que el Betis, después de la lesión de Marc Bartra, grave, está a punto de cerrar la contratación de Sócrates Papastatopoulos. ¿A ti te consta esto? ¿No te consta esto? Que el Betis está trabajando para fichar a un central después de lo de Bartra, lo sabe todo el mundo, porque con la salida de Luis Felipe y demás, está a cojo en esa posición. ¿A ti te consta que es este futbolista? A mí me dicen que es el que más gusta, Miguel Ángel, que es la primera opción. Vale. Es la primera opción porque lo has dicho tú. Yo es que creo que, bueno, en el club, yo creo que no se. O sea, iban a hacer todo lo posible por no acudir al mercado de agentes libres. Dicho lo cual, hasta que no salió el nombre de Sócrates, las otras opciones que salieron en su momento eran Víctor Ruiz, que salieron del Betis y se fue al Español, no juega ni en el Español. Y después también se habla incluso de Zoufedal, un hombre que aquí en el Betis tiene un gran recuerdo y un tipo que siente los colores. Claro, estamos hablando de un nivel de un Betis que quiere aspirar a la parte alta de la tabla y hacer un papel importante en Europa, con lo cual, te digo, no atraía ningún nombre especialmente, ¿no? Pero claro, ya Manuel Pellegrini se ha puesto en cruz diciendo ahí, señores, me pedíais que aguantara con Bartra, con Petzela, con Chadi Riad, sin Chadi Riad en Europa League hasta el mercado de invierno, pero ya aguantar con dos, solo con uno es milagros en Lourdes claro, y poquitos. Yo hago milagros, pero ya no me lo pidáis. Y claro, a Manuel Pellegrini ya sabes tú que no hay que cabrearlo aquí en el Betis porque es el buque insignia del Betis, ¿no? Con razón, además, porque luego es el absoluto artífice del cambio que ha pegado el Betis. En esa tesitura, el Betis tiene que acudir al mercado. Yo creo que Sócrates, en lo que necesita el Betis, que puede ser rendimiento inmediato, ¿sabes? Un tipo con experiencia. Vamos a ver cómo está físicamente también. Claro, eso no lo conocemos. Pero desde luego. Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Claro, que ha sido un central que puede jugar y tiene condiciones para jugar en el Betis, es indudable. Cómo esté físicamente es la duda que tiene todo el mundo ahora mismo, ¿no? Por eso te digo, yo, a ver, lo que no me cabe duda es que el que venga va a tener el beneplácito de Pellegrini. O sea, es decir, Pellegrini va a ser el que decida ir. Yo creo que el club va a poner todo su parte. Y a mí me da la impresión de que se cerrará, se acabará cerrando Sócrates, pero en el club sí te digo que mantienen mucho el hermetismo, porque dan como por hecho que va a llegar el griego, pero no hay ninguna noticia estos días. Por cierto, el Betis está entrenando ahora mismo. Muy bien. Tiene entrenamiento, vuelta al trabajo a las 10:30. Por lo cual habrá que estar muy pendientes de la calidad de Manuel Pellegrini, porque desde luego hasta que no venga Sócrates me parece a mí que va a tener cara de pocos viene, amigos. No va a estar de muy buen humor y no hay que cabrear al ingeniero. Querido Fran Campos, que vaya muy bien el día, que lo tienes intensito con la presentación de Diego Alonso como técnico del Sevilla. Un abrazo y gracias por todo, también. Eres un crack. Siempre a tu servicio, es un placer estar aquí con el Oye, Nacho. por cierto, que ayer me enteré que Dazón ha escogido en una de sus selecciones el derbi, el Sevilla-Betis, a ver si me lo dan y te veo. Eso es lo que quiero yo. Eso sería maravilloso. No sé qué me alegra más, que nos hayan dado el partido o que hacerlo contigo. Yo creo que ya voy a lo segundo incluso. Qué grande eres. Un abrazo, Fran. Un abrazo grande. Un beso, Miguel Ángel. El gran Fran Campos, con el que hemos hablado de la que es, en realidad, si te pones a pensar, la noticia del día en el fútbol español es la llegada de Diego Alonso al Sevilla y la posible llegada de Sócrates al Real Betis.